Bueno, pues nada, aquí seguimos cuando son las 1:15 de la tarde, seguimos en directo aquí en la nao Victoria, en esta réplica de la nao Victoria que se encuentra en el puerto de Bonanza y que pueden venir a visitar hasta el próximo domingo de forma gratuita, sacando su entrada en la página web de la Fundación Nao Victoria. Pueden venir a visitarla, como les digo, porque os va a impresionar este navío que daba la vuelta al mundo hace 500 años y que nosotros tenemos el privilegio de estar aquí sentados y poder sentir un poquito, muy poquito, porque realmente no sabemos lo que sintieron ellos dando esta vuelta al mundo. Pero sí que es verdad que vamos a intentar contarles esta vuelta al mundo, pero de una forma diferente, en forma de cómic, en forma de historieta, y así nos lo ha hecho llegar un gran historietista, es considerado como el renovador del cómic aquí en España, y él es Darío Danti, que ya está aquí con nosotros. Él es argentino, pero ya es más español que argentino, porque lo tenemos ya casi adoptado en España. Muy buenas, Darío. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te sientes aquí? Pues lo que Cuéntame. decías, emocionado e impresionado. Claro. Porque, bueno, primero que es algo histórico, la nao Victoria posiblemente sea el barco más importante y más famoso de la historia de la navegación. Estábamos precisamente antes de comenzar la entrevista, hablando de cómo lo tuvieron que hacer, cómo lo harían en este barco de madera que se mueve aquí y estamos parados y se mueve, no me quiero ni imaginar en ese Pacífico, ¿no? Pues es una hazaña que poco llegamos a valorar, ¿verdad? Yo creo que sí, creo que no nos damos cuenta y no lo terminamos de valorar, que realmente, lo digo en el cómic, ir a la luna en los años 60 era muchísimo más fácil que dar la vuelta al mundo en la nao Victoria en el siglo XVI, hace 500 años. No tenían GPS, no tenían tecnología, no tenían neveras, no tenían frigoríficos ni motores, y encima se manejaban leyendo las estrellas, o calculando la caída del sol y tal, pero no sabían qué pasaba del Ecuador para abajo, o sea que ni siquiera tenían nada para guiarse del Ecuador para abajo, se lo tuvieron que inventar todo, ¿no? Yo creo que es muy milagroso que se han sobrevivido 18. Muy, muy milagroso, la verdad que sí. Bueno, Darío, ¿cómo se te ocurre, después de los grandes libros, las grandes historietas que tienes detrás, dices, voy a hacer una historieta sobre la primera vuelta al mundo? En realidad fue una obsesión que tengo desde que soy pequeño. ¿Sí? De hecho, creía que este iba a ser el libro que no le iba a interesar a nadie, porque como yo hago en general humor, y este no es un libro de humor, era un proyecto personal, ¿no? Bien. Y era porque a mí me impresionó mucho cuando era chico, que me leí el diario de Pigafetta, que es uno de los supervivientes, que es se llama, el viaje alrededor del globo, tiene diferentes traducciones, pero es viaje alrededor del globo, y lo leía como una novela de aventuras, porque es realmente una novela de aventuras. Y claro, yo vivía en Buenos Aires, pero mi familia es del sur de La Pampa y nos íbamos mucho de vacaciones a diferentes zonas de la Patagonia. Y entonces ahí me gustaba ver la costa en la Patagonia e imaginar que estaba pasando la nao Victoria. Qué guay. Y me parecía alucinante porque era como lo que yo leía de aventuras, de Moby Dick y todo esto, pero unía mis culturas, que es la cultura española, de donde venían mis abuelos de parte de madre, y donde obviamente es mi idioma, etcétera, y donde al final terminé eligiendo vivir, y por otro lado mi cultura local, que es sudamericana. Entonces me pareció una aventura que me tocaba muy, y para mí es la gran aventura humana de la historia de la humanidad. Pero no has comenzado a escribirlo hace poco, ¿no? Llevaba ya un tiempo ahí. Sí, empecé en el 96, 95 fue las primeras páginas que empecé a hacer, porque me obsesionaba, y después a medida que iba haciendo otros trabajos iba avanzando poco a poco en las historietas de la vuelta al mundo, que claro, como es muy larga, son como muchas novelas de aventuras, intenté concentrarme en unos personajes que no son tan conocidos, y sobre todo en el paso de la Patagonia, ¿no? Porque te centras en eso, en el estrecho de Magallanes, ¿no? Precisamente. Que es un poco lo que une eso, lo que te decía, mi cultura de origen y mi cultura de elección, por elección, ¿no? Y me hablabas también de que te centras también en personajes no tan conocidos, te centras en un chico que realmente no se conocía, un marinero, ¿no? Que llegó a suicidarse incluso. Sí, es un grumete, esto yo lo leí por primera vez en un libro sobre la vuelta al mundo de un francés, no me acuerdo el nombre del escritor, pero que era navegante también, pero luego también aparece, en realidad es una sola frase que aparece en los archivos de los juicios que se celebraron con los que volvieron, digamos, ¿no? Donde se cuenta que el grumete de la nao Victoria, parece que lo habían encontrado que había cometido sodomía con el contramaestre, y entonces el contramaestre era mayor de edad, lo condenaron, sodomía era como se llamaban las relaciones homosexuales. Entonces al contramaestre era pecado
mortal, lo condenan y lo ahorcan, y al grumete lo perdonan. Pero en una de las frases de los supervivientes, de los que llegaron de nuevo a Sanlúcar y a Sevilla, cuentan que los demás grumetes se burlaban de él y le decían que algún día lo iban a condenar por sodomita, y el niño se termina suicidando en las costas patagónicas. Y entonces me gustaba ese personaje como un detalle fantástico que para mí lo que representaba un poco era lo que es esa convivencia tan desesperada de gente de diferentes, había gente que venía de la cárcel, gente que venía que eran soldados, gente que venía huyendo de la ley, todos juntos en un barco tan pequeño como este, intentando vivir 3 años, ¿no? Supervivencia total. Total. Y cosas que se daban que eran muy contemporáneas, como el bullying o la homofobia o cosas así, ¿no? Cierto. Bueno, Darío, es una historia, bueno, todos conocemos o intentamos que se conozca esta hazaña, ¿no? Esta historia que es real, que es una historia que pasó de verdad, que es una historia real, pero en tu cómic, ¿qué hay de real y qué hay de ficción? Realmente casi todo lo que es la vuelta al mundo intenté que sea totalmente real, solo que le agregué una parte fantástica que tiene que ver con el grumete que se suicida y con una ballena que también era real, no de esa época, un cachalote de las costas patagónicas que habla Melville en Moby Dick, que le llamaban Don Miguel. Yo le llamo la ballena tatuada porque decían que tenía tantas cicatrices el cachalote que parecía que estuviera escrita, que estuviera tatuada. Y entonces, claro, los marineros de la época creían que los cachalotes eran inmortales, o las ballenas en general, porque los cachalotes no se sabe muy bien cuánto viven, pero pueden vivir 80, 100 años, y hay la ballena, creo que es la ballena de Groenlandia, que puede vivir hasta 200. Y los marineros de, imagínate, el siglo XV, XVI, XVII, vivían por ahí 30, 40 años. Claro. Con lo cual, varias generaciones veían al mismo animal con las mismas marcas y decían, es inmortal. Claro. Y esa ballena existió de verdad en las costas, en la Patagonia, bueno, en las costas chilenas, del Pacífico, también pasaba a veces para el Atlántico, y hay memoria de ella en el siglo XIX. Pero si creían que era inmortal, yo la convertí en testigo de la vuelta al mundo. Bien. Entonces esa es la parte fantástica, es el testigo de lo que pasa. Y en realidad la metáfora es que está tatuada y lo que contiene la ballena son aquellas historias que no quedaron en la historia, como la del grumete. Darío, ¿crees? Porque se está intentando, o por lo menos durante mucho tiempo, y aquí en Sanlúcar sobre todo, el ayuntamiento, instituciones, a nivel personal también, se está intentando que este viaje sea conocido, sea reconocido, se conozca y dé la vuelta al mundo. Pero tú, ¿cómo lo ves? Tú que vienes de fuera, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que se está reconociendo de verdad este viaje? Yo no sé si ahí me fue un poco... Yo estaba con mucha ilusión de los 500 años, porque como te digo, soy fan de la historia de la vuelta al mundo desde que tengo 13 años. Y me compro todo lo que sale y me lo leo todo. Y yo creía que con los 500 años iba a ser ya la hostia. Pero no sé si ha sido la pandemia o qué, que realmente ha pasado. También creo que no somos conscientes de lo que fue la verdadera hazaña. Que cuando se cumplió hace poco también del viaje a la luna, hubo programas de televisión, la gente enganchada, y insisto que el viaje a la luna fue como, yo qué sé, como cruzarte aquí a Doñana en la barca, comparado con dar la vuelta al mundo en el siglo XVI. En un barco así. En un barco así. Entonces yo creo que no somos conscientes la épica que tiene, y además de la épica que tiene, para mí es importantísimo a nivel historia humana, historia, digamos, de la historia del ser humano, no de España ni de América, ni primero que es global, porque al dar la vuelta al mundo, realmente en el imperio de Carlos V nunca se ponía el sol porque Magallanes y Elcano dieron la vuelta al mundo. Si no se hubiera puesto el sol, o se hubiera llegado hasta aquí o hasta aquí. Pero además de eso, creo que ellos venían de la Edad Media, era el final de la Edad Media, y siempre como Renacimiento, en realidad lo nombraron en Italia y tal, siempre se habla de Renacimiento como Galileo o cosas así, o se pone el descubrimiento de América como uno de los principios del Renacimiento. Y yo creo que no, yo creo personalmente, sin ser historiador, defiendo que el regreso del Cano a Sanlúcar de Barrameda para mí es lo que debería marcar el Renacimiento, porque la diferencia del Renacimiento a la Edad Media es que la Edad Media se regían por la superstición y el Renacimiento por la ciencia. Y yo digo, ¿cómo iban a saber que digamos que la Tierra era redonda si el Cano no lo hubiera comprobado? Claro, sin ser un científico. Sin ser un científico, que era un simple marinero, un trabajador del mar, con lo cual yo creo que hay que reivindicar que el Renacimiento y el periodo de la Ilustración posterior, pero de la ciencia y de todo esto, empieza cuando se comprueba empíricamente cómo es el planeta Tierra, porque si no, ¿qué podemos hablar de ciencia si no sabemos ni cómo es nuestra casa? Y lo comprueba, como dices, un marinero que al final logró volver a casa 3 años después en este barco de madera. En este barco de madera, un valiente marinero.
Darío, ya para terminar, ¿cómo ha acogido el público este tipo de cómic muy diferente a lo que nos tienes acostumbrado con tu sátira? ¿Cómo lo ha acogido? Sí, pues la verdad que bien. Yo estaba lo que te digo asustado porque pensaba que iban a decir, bueno, voy a buscar chistes. Tiene toques de humor porque me es inevitable, porque creo que el humor es parte de la vida. Entonces estoy seguro que también en La Nave Victoria había humor, ¿no? Lo que pasa es que no es de humor porque es épica y tiene mucho drama también. Pero lo ha recibido muy bien. O sea, vamos por la segunda edición y salió hace muy poco, salió un poco antes del verano, en abril, y 2 ediciones, o sea que al final lo que yo creía que era algo más personal, de obsesión mía y que la gente no lo iba a entender, es un desprecio mío hacia la gente es más lista de lo que yo creo, porque le ha gustado y ya vamos por una segunda edición. Claro que sí. Bueno, Darío, estamos encantados de que estés aquí con nosotros. Yo más todavía. Vas a disfrutar de Sanlúcar, que sé que te encanta. Soy súper fan, vengo todos los años, de hecho este año ya es la 3ª vez que vengo. O sea que vamos a estar en tu casa ya. Sí. Darío, es un placer, muchas gracias. El placer es mío, muchas gracias a vosotros. Bueno,